Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy presentaremos una exquisita presentación del Porfiriato. Espero que lo disfrutéis. Iniciaremos com el crecimiento poblacional a finales del Porfiriato. V. La población de México durante el Porfiriato aumentó aproximadamente de 10 a 15 millones de habitantes, mayormente en el norte. Este crecimiento se dio particularmente en las principales ciudades y en los nuevos centros mineros, y, en menor proporción, en los campos. Las familias suelen tener muchos hijos por la alta mortalidad, ya que muchos ni siquiera llegaban a ser adultos. En ese entonces aún era algo muy común en gran parte del mundo, especialmente en los países poco desarrollados. Las diferencias en el país eran cada vez más notorias entre las zonas del norte, centro y sur del país. Este crecimiento poblacional se dio mayormente en el norte por el crecimiento de la industria, la minería y las haciendas ganaderas. Continuaremos con el tema de haciendas. La historia de las haciendas durante la época porfiriana se ha distorsionado. De acuerdo con la historia oficial, el pueblo vivía casi en la esclavitud y en terribles condiciones de vida, y la hacienda era símbolo de explotación y desigualdad. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El país era un mosaico y cada región representaba su propia problemática. Hubo haciendas donde los peones vivían de una manera digna y otras donde la desigualdad era lacerante. El crecimiento económico del porfiriato agravó la desigualdad, pero a nivel racional, y tenía en las zonas rurales como en las zonas urbanas. 11 de los 15 millones de habitantes del país vivían en zonas rurales hacia 1910. Los campesinos tomaban el 62% de la población económicamente activa. Existían las grandes haciendas en todo el país que ocupaban un cuarto del territorio nacional y pertenecían a cerca de 1000 familias. Al gobierno no le preocupaba la concentración de tierras en pocas manos, sino el abastecimiento del maíz para el pueblo que por lo regular solo conseguía importándolo. Sin embargo, los mismos áreas modernizadores permitieron la producción de productos orientados a la exportación como el café, tabaco, guayule, algodón, cacao, istle y principalmente el azúcar. Había regiones, sobre todo en las zonas donde las haciendas eran altamente productivas, como las de Morelos, que llegaron a ocupar el segundo lugar mundial en la producción de azúcar, o las haciendas tabacaleras y henequeras del sureste cuyas materias primas generaban grandes riquezas a nivel mundial. Las haciendas más pequeñas llegaron a alcanzar hasta las 10.000 hectáreas y las más grandes hasta 100.000. Ahora la guerra de castas. En estas zonas la explotación era un hecho. Los hacendados habían despojado a los pueblos de sus tierras y la gente. Los campesinos libres tuvieron que incorporarse obligatoriamente a la economía de las haciendas donde privaban las malas condiciones de vida, castigos corporales, cárceles privadas, explotación y deudas que pasaban de generación en generación a través de las famosas tiendas de raya. Las tierras comunales de los pueblos se fueron perdiendo frente a la voracidad de los hacendados de estas regiones. En el norte las haciendas no eran tan rentables, con excepción de Chihuahua, donde el latifundio de Luis Terrazas había modernizado la región. Sus grandes extensiones eran más un símbolo de estatus social y sus actividades productivas se impulsaban en el mercado local, pero no se insertaban en una dinámica económica nacional. En la región central del país se desarrollaron haciendas y ranchos cerrados y autárquicos, es decir, que producían todo lo necesario para vivir cotidianamente como en los siglos anteriores. Al estallar la revolución, hubo casos donde los peones decidieron quedarse a defender las propiedades donde laboraban. Muchos habitantes que habían llegado de diferentes regiones del país se sentían unidos a los hacendados en la lucha contra los indígenas bárbaros y participaron en las campañas militares contra ellos. La población originaria de esas tierras había sido casi exterminada o desplazada hacia tierras marginales y pobres donde apenas sobreviven. Por el contrario, no se dieron grandes conflictos entre los campesinos y los trabajadores contra los dueños de grandes haciendas agrícolas. A continuación las medallas por matar mayas. Carita triste. En mayo de 1901, el ejército mexicano encabezado por el general Bravo puso fin oficialmente al conflicto de la Guerra de Castas, que había durado más de 50 años en la península de Yucatán. El final de esta guerra resonó en los periódicos nacionales como el gran logro de todos los mexicanos en contra de los mayas rebeldes y bárbaros. Después de analizar el impacto de esta noticia en los periódicos tanto a nivel regional y nacional como en el extranjero, un acontecimiento poco conocido que consistió en la entrega de una medalla militar elaborada en oro, plata y bronce, otorgada por parte del Estado de Yucatán, con autorización del gobierno federal para los más de 8.000 militares del ejército y la Guardia Nacional partícipes en la última batalla de Chalz Santa Cruz y en campañas anteriores.
Situação social em El Porfiriato. Campesinos indígenas. Menor que 3. Los obreros y campesinos indígenas se vieron seriamente afectados, ya que a partir de 1908 la naturaleza se desencadenó en sucesos que afectaron por completo la producción de alimentos como el frijol y el maíz. Las frías inundaciones golpearon fuertemente al campo, haciendo que no solo este sector de la población quedara en una postura totalmente vulnerable, sino que incluso dejaron sin alimento a otra gran parte de la población. Las exportaciones bajaron su valor, la producción industrial se detuvo por completo, la manufactura decayó notablemente. Los metales preciosos perdieron su valor y los productos importados también. Un claro ejemplo de esto fue que la exportación de minerales disminuyeron del 80% al 60% durante el mismo periodo. Sin embargo, los progresos del conjunto de la producción agrícola de tierras templadas, donde están los cereales, trigo y maíz, entre otros, fueron limitadas, al punto que el país se volvió cada vez más dependiente de las importaciones de los cereales básicos como el trigo y el maíz. Para 1907 y 1908, también se había comenzado a estancar la exportación de los productos agropecuarios. El pánico se desencadenó durante el momento de la recesión, cuando se produjeron varios episodios de desplome de bancos y de sociedades fiduciarias. El pánico de 1907 se propagó por todo el país con numerosos bancos nacionales y locales, así como otros negocios estancados en bancarrota. A continuação, repercussões desencadenadas. Modernização Y Porfirio Díaz. Esta cadena de hechos sucesivos provocaron un discurso social, incluso nerviosismo por parte de los gobernantes, debido a que cada vez que nos integramos más a la economía mundial, lo que también significaba una mayor dependencia de otros países. Con un caso en específico, Estados Unidos sufrió una crisis en 1907 y 1908, repercutiendo en México, causando un enorme desempleo, disminución de exportaciones y deterioro en las condiciones de vida en grandes comunidades del país. Y aquí fue donde Porfirio Díaz dio declaraciones hacia el país. Ante esto, grupos antirreeleccionistas empezaron a despertar la conciencia cívica a través de propaganda. En consecuencia, se agruparon grupos reeleccionistas y algunos conservadores convencidos de necesitar a Porfirio Díaz. Finalmente, fue designado como candidato una vez más, llegando a la contienda dos finalistas, reeleccionistas y antirreeleccionistas. Eso foi todo por hoy. Muchas gracias por sua atenção, damas y cabeleiras. Carita facheira facherita.